El antiguo Egipto nos ha fascinado con su poder y sus muchos misterios. Normalmente escuchamos sobre los mismos descubrimientos y teorías relacionadas con las pirámides, la esfinge, las momias, los templos o los tesoros. Mencionemos varios descubrimientos y hechos que son muy poco conocidos o completamente desconocidos. Comencemos con el extraordinario descubrimiento realizado en el Valle de los Reyes. En 1825, el egiptólogo James Barton descubrió allí una tumba, que ahora se conoce como KV5. Barton solo vio algunas de las primeras habitaciones detrás de las cuales había montones de piedras. El egiptólogo no pudo romper los escombros, por lo que no vio nada inusual en esta tumba. En 1902, otro egiptólogo, Howard Carter, tampoco vio nada especial aquí, y utilizó la tumba como un vertedero. El avance llegó solo en 1987, cuando el egiptólogo Kent Weeks decidió limpiar la tumba. Después de 8 años de trabajo, hizo un asombroso descubrimiento. Tras limpiar la tumba, Weeks encontró 70 habitaciones que corrían a lo largo de largos corredores. En su centro, Kent Weeks supo que acababa de descubrir la tumba más grande de todo el Valle de los Reyes. Al final de los corredores había una estatua de Osiris. Una inscripción en una de las decoraciones de pared bien conservadas contenía el nombre del faraón Ramsés. Rápidamente quedó claro que toda la tumba era, de hecho, una tumba para los hijos de este faraón. Detrás de la entrada hay 2 cámaras donde Ramsés II presentó a sus hijos a los dioses. Detrás de las cámaras hay un salón con 16 pilares, y la tumba contiene escaleras y corredores inclinados. Investigaciones posteriores de 2006 revelaron que la tumba es incluso más grande de lo que se pensaba inicialmente, ya que contiene más corredores con un mayor número de habitaciones que conducen desde otras partes de la tumba. Hasta la fecha, se han descubierto al menos 130 habitaciones o cámaras, de las cuales solo alrededor del 7% han sido despejadas. Los egiptólogos especulan que esta extraordinaria tumba puede contener más de 200 habitaciones. Hasta el día de hoy, sigue siendo desconocido cuán grande es realmente esta tumba. En la tumba se encontró la momia de al menos 52 hijos de Ramsés, así como los restos de sus hijas. Se descubrieron muchos objetos valiosos en la tumba, incluidos fragmentos de alabastro, frascos canopos, cerámicas, figuritas, numerosos objetos de arcilla, cuentas de vidrio y amuletos. Las cámaras estaban decoradas con detallados relieves en azul, rojo y blanco. El extraordinario tamaño de la tumba sugiere que hay muchos otros secretos no descubiertos allí. Otro descubrimiento interesante y poco conocido concierne a la tumba del faraón Susenasp de la 21ª dinastía. Esta tumba fue descubierta en 1940 por el egiptólogo Pierre Montaigne. Es la única tumba de faraón que se ha encontrado que nunca ha sufrido intentos de saqueo. Dentro se encontró una magnífica máscara funeraria del rey en estado prístino. Resultó que esta máscara está hecha de oro y lapislázuli y tenía incrustaciones de vidrio negro y blanco. El faraón Susenasp también se conoce comúnmente como el faraón de plata. El rey fue enterrado en un gran sarcófago de granito rojo, dentro del cual había otro sarcófago antropoide de granito negro que contenía un ataúd de plata maciza. El ataúd de plata de Susenasp reflejaba la riqueza y el poder que había acumulado y comandado. El equipo funerario también incluía recipientes de oro y plata, collares y pulseras. Pocas personas saben que los egipcios tenían objetos muy similares al Arca de la Alianza Bíblica. El profesor Scott Nagel, un experto en historia, lenguas y civilizaciones de Oriente Medio, señala los descubrimientos de objetos conocidos como las llamadas barcas sagradas. Como vemos, estos objetos se asemejaban al Arca de la Alianza en apariencia, pero Scott Nagel también demuestra una serie de otras similitudes. Las barcas sagradas egipcias eran transportadas de manera similar en una procesión por sacerdotes seleccionados que debían someterse a un ritual de purificación especial para alcanzar este honor. En la barca egipcia había relicarios cubiertos de oro con el símbolo de Dios. Estas barcas eran transportadas en una procesión especial de un templo a otro. Curiosamente, algunos de estos objetos estaban incluso cubiertos con imágenes de querubines, que se asemejan a los querubines del Arca de la Alianza Bíblica. Esto se refiere específicamente a la barca de Amón en el templo de Seti I y la barca de Horus del templo de Web-Wawet. Similar al Arca de la Alianza está en el relicario 261 descubierto en la tumba de Tutankamón, así como la barca oculta de Amón en Karnak.
Ahora pasemos a algunos hechos poco conocidos sobre descubrimientos prácticos realizados por los antiguos egipcios. Pocas personas se dan cuenta de que la pasta de dientes es una invención que se originó en el antiguo Egipto. Los egipcios, de hecho, tenían muchos problemas con sus dientes, en gran parte porque su pan contenía grava y arena que dañaban el esmalte. La primera pasta de dientes incluía cenizas de pezuñas de vaca, cáscaras de huevo quemadas y piedra pómez. Este sabor ciertamente no pertenece a los agradables. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron más tarde una receta más avanzada para la pasta de dientes. Un autor desconocido explica cómo mezclar cantidades precisas de sal de roca, menta, flores secas y granos de pimienta. El autor afirmaba que su uso aseguraría dientes blancos y perfectos, lo que nos recuerda a los eslóganes publicitarios modernos. Para lidiar con el aliento desagradable, los egipcios también inventaron los primeros caramelos, que eran una combinación de incienso, mirra y canela cocidos con miel y formados en gránulos. Los arqueólogos encontraron una habitación que contenía un conjunto de pistas y una colección de bolas de varios tamaños. En otras palabras, fueron los egipcios quienes inventaron el boliche. Las formas más antiguas de boliche conocidas datan de tiempos predinásticos. Los egipcios también fueron de los primeros en crear relojes de agua. Uno de los relojes más antiguos de este tipo fue encontrado en la tumba del faraón Amenhotep el Fauno, por lo que se utilizó alrededor de 1500 a.C. Los primeros productos de vidrio hechos conscientemente, como cuentas y adornos, aparecieron en Egipto durante los tiempos predinásticos. Las cuentas de vidrio de colores y las cuentas alargadas sirvieron como decoraciones. Alrededor de 1500 a.C., la fabricación de vidrio se desarrolló a gran escala en Egipto durante el Nuevo Reino, naciendo el vidrio artístico, que se coloreó en muchos matices. Curiosamente, la fábrica de vidrio más antigua conocida data de la época de Ramsés. Cuando entramos en un apartamento, pocos de nosotros sabemos que fueron los ingleses quienes inventaron la cerradura de puerta. El pestillo horizontal se activaba presionando varios pasadores, ubicados en ranuras verticales, talladas en un poste vertical. Al insertar una llave con pasadores dispuestos de manera idéntica a las ranuras, los pasadores eran empujados fuera del pestillo, desbloqueándolo. Una cerradura de puerta generalmente conduce a un edificio y, como sabemos, no hay edificio en Egipto más famoso que la Gran Pirámide de Giza. Han surgido varias teorías sobre la construcción de esta pirámide. Sin embargo, pocos son conscientes de una cierta descripción intrigante relacionada con la creación de la pirámide. El famoso historiador griego Heródoto visitó Egipto alrededor de 450 a.C. y durante su expedición aprendió muchas cosas interesantes de los egipcios. Registró toda la información en el segundo libro de sus historias. Hay una descripción intrigante allí que desconcierta a los egiptólogos. Veamos qué describió Heródoto. Esta pirámide fue construida de tal manera que algunos la llaman escalones, mientras que otros se refieren a ella como escaleras. Después de hacer el primer paso, levantaron el resto de las piedras usando máquinas que hicieron de madera corta, elevando los bloques del suelo a la primera fila de escalones. Siempre que se traía una piedra a esta fila, se colocaba en otra máquina que estaba en la primera fila de escalones, y desde allí se tiraba hacia arriba, usando otra máquina a la segunda fila. Por tantas filas de escalones había máquinas. Alternativamente, la misma máquina se movía, ya que era la única y fácil de transferir a cada fila, siempre que se tomara una piedra de ella. Aquí tenemos una descripción de la llamada máquina de Heródoto. Esta máquina sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se desconoce si los egipcios realmente tenían un dispositivo así para levantar bloques de piedra. Curiosamente, Leonardo da Vinci esbozó una máquina basada en la descripción de Heródoto. Las representaciones posteriores se basan en los bocetos de da Vinci en los códices de Madrid. Algunos académicos afirman que Leonardo da Vinci pudo haber tenido acceso a textos antiguos perdidos que podrían haber proporcionado detalles adicionales sobre esta máquina. Otro descubrimiento fascinante e intrigante está relacionado con las llamadas momias de cocaína. En 1992, la toxicóloga Svetlana Bolavanova descubrió trazas de nicotina y cocaína en el cabello de la momia de la princesa Hanut-Tawi. Estas dos sustancias se obtienen de plantas que provienen de América del Sur. Su presencia en el cuerpo de la aristócrata egipcia sugiere que la tierra de los faraones mantenía contactos transoceánicos activos. Estos estudios fueron tan impactantes que fueron repetidos por otros institutos en partes de momias para descartar contaminación. Sin embargo, se obtuvieron los mismos resultados. Entonces, resultó que las trazas de sustancias se encuentran no solo en Hanut-Tawi, que está en el Museo Egipcio de Múnich, sino también en otras momias almacenadas allí.
Estas revelaciones fortalecieron los rumores sobre el descubrimiento en la década de 1970 de hojas de tabaco en el estómago de Ramsés II. Sin embargo, los egiptólogos tendían a creer que las muestras estaban contaminadas o que las sustancias no eran originarias de América del Sur, sino que eran variedades raras del Viejo Mundo. En su opinión, no hay evidencia de contacto entre los egipcios y los pueblos de América. Además, descubrimientos extraordinarios se relacionan con los inicios de la civilización egipcia. Los egiptólogos William Petrie y David Roll están convencidos de que las civilizaciones de los faraones se establecieron en Egipto por recién llegados de otra civilización cercana en el desierto árabe. Se han encontrado miles de dibujos de la época de la primera dinastía que representan flotas de barcos llevando guerreros, líderes, diosas danzantes y lo que parece ser estandartes de dioses sumerios. Muchos barcos son arrastrados por tripulaciones, lo que sugiere el transporte de barcos a través del desierto desde el Mar Rojo hasta el Nilo. Antes de los tiempos dinásticos, en Egipto existía la llamada cultura Nagada II, donde de repente aparecieron tumbas revestidas de ladrillos de barro, utilizando tecnología sumeria. En ese momento, también apareció el lapislázuli en Egipto, que proviene de las regiones de Afganistán, comerciado por los sumerios. Las formas, cerámicas, tipos de entierros alterados y técnicas de decoración también eran nuevas, nuevamente con claros precursores en Sumeria. Mucho indica que el Egipto dinástico surgió como resultado de la conquista y la fusión de la cultura egipcia con la civilización sumeria. Finalmente, un descubrimiento extraordinario de 1981, realizado en la ciudad de Egipto, los egiptólogos encontraron las ruinas de un templo de la época de Ramsés II. Allí, todo el complejo de edificios se encuentra debajo de casas modernas, lo que impide el trabajo de excavación. Hasta ahora, se ha descubierto una estatua de 11 metros de la esposa de Ramsés, Meritamón, y piezas de una estatua de 55 metros del propio Ramsés. Este descubrimiento es particularmente interesante, debido al tamaño gigantesco de todo el templo. Los cronistas árabes mencionan que para recorrer todo el templo había que entrar al amanecer y salir al atardecer. El templo en Akhmim consistía en un número increíble de largos pasillos, habitaciones y cámaras. El tamaño de todo el templo parece casi irreal. Según los egiptólogos, el templo en Akhmim tenía aproximadamente 500 metros de largo. Ciertamente, si hubiera una posibilidad de investigar este templo, se encontrarían cosas extraordinarias allí. Por razones incomprensibles, el descubrimiento de este monstruoso templo sigue siendo prácticamente desconocido. Escribe en los comentarios qué piensas sobre todos estos descubrimientos y qué temas sobre el antiguo Egipto te gustaría ver en futuros episodios. Te invito a suscribirte al canal mientras esperas los próximos episodios de Cuentos Cósmicos.